Muy buenas, bienvenidos un día más a Lifters, el podcast en el que charlamos acerca de levantar hierros, material para entrenar en casa, hábitos y en general cualquier cosa relacionada. Soy Iván Llamazares, me encuentras en ivllamazares.com y hoy el tema es la genética, de qué parte es genética, por así decirlo, y qué parte no. Y quiero tratar este tema más que nada porque es verdad que muchas veces cuando empezamos a entrenar mejoramos de forma bastante rápida, pero hay algunos puntos en concreto que vemos que no se desarrollan. Es lo que llamaríamos los puntos débiles, que todos los tenemos. Yo tengo puntos débiles, cualquier persona que empiece a entrenar va a ver que tiene puntos débiles y normalmente aquella persona que tenga menos puntos débiles o que sepa desarrollarles mejor, que sepa hacer de esos puntos débiles sus puntos fuertes, que puede llegar a darse el caso, entonces esa persona se convertirá en una persona que entrena bien, que tiene un buen físico y no solamente eso, sino que además va a evitar en la medida de lo posible lesiones y demás. Así que es importante tener en cuenta que todos tenemos esos puntos que son más negativos que otros. Y seguramente, por ejemplo, tú entrenes bien las piernas, otra persona entrene bien lo que es el torso, los empujes, otra persona entrene bien las tracciones, pero seguramente ese punto negativo es el que tengas todo el día en la cabeza y dirás, ¿qué puedo hacer para mejorar ese punto negativo? Bueno, pues como digo, vamos a tratar un poco el tema de la genética, lo que es genética, por así decirlo, y lo que no. Y para empezar, no vamos a negar que hay genéticas mejores, genéticas en las cuales no hay apenas puntos negativos. Lo que pasa que, claro, si nos fijamos simplemente en esas personas que tienen, por así decirlo, un físico más equilibrado o que no tienen puntos negativos tan marcados, pues seguramente terminemos frustrándonos. Y ya digo, lo más probable es que quieras desarrollar o siempre desees aquello que no tienes. Si yo, por ejemplo, destaco en el entrenamiento de piernas, pero no destaco tanto en el entrenamiento de tren superior, bueno, pues seguramente quiera aquello que no tengo. Y si fuera caso contrario, si tengo, por ejemplo, unas buenas métricas en ejercicios de empujes, en ejercicios de tracción, pero no la tengo tanto en ejercicios para el tren inferior, como son sentadillas, un peso muerto o ejercicios del estilo, pues seguramente quisiera eso. Siempre queremos lo que no tenemos, es así. Así que la idea básica y la que yo llevo tratando de desarrollar muchos años es hacer de los puntos malos, de los puntos débiles, puntos fuertes. ¿Los míos cuáles son? Simplemente para poner un poco en contexto. Bueno, pues yo siempre he sido bastante malo en el tema de empujes y en el tema de ejercicios de hombro. No significa que no haya progresado nada, no significa que, por ejemplo, esté todavía a nivel principiante, pero sí que es verdad que para llegar al punto en el que me encuentro me ha costado muchos más años que no, por ejemplo, me costó para el tema de tracciones o para el tema de, por ejemplo, la pierna, las sentadillas, el peso muerto, mientras en estos ejercicios avanzaba bastante bien, avanzaba bastante rápido y movía cargas bastante elevadas. En el tema de empujes, sobre todo preses, press banca, press con mancuernas, aunque sí he ido evolucionando con el tiempo, me ha costado mucho más. Y esto también concuerda con mucho de lo que me decís a veces de que, por ejemplo, os cuesta el press de banca, el press militar, el press con mancuernas, unas elevaciones laterales. Todo el tema de empujes es algo que a una gran parte de la población le suele costar bastante. También, por ejemplo, está la otra parte de decir, a mí es que me cuesta mucho el tema de tracciones, el tema de dominadas. Hago, por ejemplo, 5 dominadas, pero no paso de esas. O sea, igual avanzo un día y hago 6, como mucho igual 7, pero es que no paso de esas dominadas y no sé qué hacer. Aquí normalmente mi recomendación es empezar a trabajar la espalda en su conjunto, no solamente con dominadas, sino también con ejercicios con ese mismo patrón, pero en una máquina, como por ejemplo podrían ser los jalones, pero además remos unilaterales con mancuernas, remos en máquina, remos en anillas, diferentes variantes también de las dominadas, no siempre hacerlas igual, dominadas lastradas, por ejemplo, si llegamos a cierto número de repeticiones, y a partir de ahí seguir un progreso, seguir una progresión bastante sencilla. Con esto lo que vamos a conseguir es que seguramente, aunque nos cueste muchos años, iremos progresando. Y cuando, por ejemplo, nos acordemos de hace un año o 2 años, cuando hacíamos 5 o 6 repeticiones y veamos ahora que hacemos 10, 11, 12, pues aunque el avance igual no es tanto como en ejercicios que sí que somos fuertes, como por ejemplo para el tren inferior u otros ejercicios, pues es un avance y es con lo que hay que quedarse. Evidentemente son puntos débiles que tenemos, los cuales nos va a costar desarrollar más y por lo tanto no es cuestión de compararse ni con esos grupos musculares fuertes que tenemos, ni con otras personas que evidentemente los tienen fuertes y mueven en dominadas o un montón de repeticiones o un montón de kilos. Así que, como digo, la idea es esa, la idea es simplemente trabajar
ir haciendo las cosas bien y seguramente con el paso del tiempo, aunque requiere de mucho tiempo y mucha paciencia, pues vamos a conseguir buenas marcas, buenas repeticiones y desarrollar bien esos grupos musculares. El problema que yo suelo ver también comúnmente es que estos grupos musculares más rezagados les solemos dar un volumen similar a los otros grupos musculares que quizás les tenemos a un nivel bastante superior. Entonces, en este caso, lo que suele pasar es que si yo, por ejemplo, tengo fuerte las piernas o tengo fuerte los empujes y hago el mismo volumen para estos que para mi espalda, que es un punto débil, por así decirlo, en ese caso entonces el avance va a ser todavía aún más lento. ¿Qué es lo que haría yo? Bueno, si yo avanzo bien en tema de sentadillas, en el tema de empujes, bueno, pues voy a dar un volumen quizás algo menor porque sé que voy a avanzar igualmente y voy a dar o dedicar un poco más de tiempo, un poco más de trabajo al tema de dominadas, tema de remos y todos esos ejercicios. Lo mismo si tu grupo muscular o movimiento débil es el tema de empujes, press de banca o para el tren inferior. O sea, dedicar un poco más de tiempo a esos ejercicios o esos movimientos o esos músculos o dividir incluso un poco más el volumen puede ser una buena idea. Incluso podríamos hacer frecuencia 3 para especializarnos en cierto modo en esos ejercicios. Y esa es la idea, o sea, no sencillamente decir, bueno, pues yo para tener un físico equilibrado voy a hacer los mismos ejercicios, el mismo volumen, voy a hacer exactamente lo mismo para todos los grupos musculares. No, no se puede hacer así porque normalmente, como digo, todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Y yo lo he enfocado de esa manera siempre. Mucho ensayo-error. Ahora mismo, por ejemplo, me encuentro muy a gusto, progreso muy bien en el tema de empuje, sobre todo porque ya os he contado que he cambiado y he probado muchas variantes diferentes, pero los años que llevo probando son muchos y al final es cuestión de no tirar la toalla. O sea, si yo al principio llego a decir, es que el press de banca me sienta mal, porque me molestan los hombros y es un ejercicio que no me viene bien, así que ya no le hago, o le hago muy poco y ya está. Pues sí, evidentemente ese ejercicio hubiera seguido siendo un lastre para mí, incluso a día de hoy. ¿Pero qué hice? Bueno, pues básicamente probar diferentes alternativas y aunque sí que a día de hoy hago de vez en cuando ese ejercicio, no es uno de mis prioritarios porque sé que tengo otros con los cuales avanzo más, no me generan ninguna molestia, no tengo problemas para, por ejemplo, hacerlos 2 días por semana, así que si tengo esas otras variantes con las cuales puedo ir avanzando mejor y aunque no sean tan populares, porque a veces confundimos eso, ¿no? Vemos que un ejercicio se hace popular y pensamos que, oye, tengo que hacer ese ejercicio sí o sí. No tiene nada que ver. Aunque sea un ejercicio raro, que muy poquitas personas hacen, si es un ejercicio que implica el estímulo de ese grupo muscular que quieres trabajar, pues se puede hacer igualmente. Así que bueno, si en tu caso es la espalda, pues lo dicho, deberías de dedicar o algo más de volumen o algún día más a la semana o dividir más el trabajo para ese grupo muscular a lo largo de los días y quitar algo de estímulo de esos otros grupos musculares que para ti serían el punto fuerte. No hace falta que les estés ahí machacando porque sabes que vas a avanzar igualmente. Lo mismo si es la espalda, lo mismo si son los empujes, lo mismo si es la pierna, lo que sea. Así que, como digo, todo es genética. Evidentemente hay personas que tienen mejor genética que otras, personas que tienen menos puntos negativos o menos puntos débiles que otros, pero hay una parte que se trata simplemente de trabajo, se trata simplemente de ir picando piedra todos los días, cada semana, cada mes, y de esa manera ir haciendo del punto débil el punto fuerte. Nada más por hoy. Espero que, como siempre, os haya gustado el episodio en Lifters y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Chao.